Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oramos. Padre bueno, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, que hemos sentido mientras cantábamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos abierto en este día y que la podemos leer, Señor. Yo te ruego, Padre, que tu pueblo, que nosotros podamos ser, Señor, buenos receptores de tu palabra, Señor, de todo lo que tú nos quieres hablar, Padre. Y te pido, Señor, que seas tú dando una mente y un corazón entendido a tu pueblo, Padre. Y también, Señor, que yo pueda ser un canal, Dios mío, de bendición para la iglesia en este momento, Señor, especial y sagrado de hablar de tu palabra. En esta hora, Señor, este tiempo está en tus manos. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hablar, hermanos, de ciertos principios que quisiera establecer debido también a las elecciones, como lo decía. Quiero decirles, hermanos, de que antes hacía bastantes enseñanzas exhaustivas, ¿verdad? Sobre liderazgo. Después de un tiempo dije, no, ¿para qué tanto? Porque habían tiempos que me agarraba hasta semanas enteras enseñando. Y no es que uno menosprecie la enseñanza, pero es que a veces uno mira la falta de deseo de las personas de poner en práctica las enseñanzas que se les dan. Entonces uno dice, bueno, realmente que estas enseñanzas son para que la iglesia y sobre todo los que van a trabajar en liderazgo dentro de la iglesia absorban estas enseñanzas. Así está bien, hermano. Gracias. Absorban estas enseñanzas y les ayuden en el año de trabajo. Pero cuando llega el año de trabajo, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces es bastante difícil para uno porque cada enseñanza tiene su tiempo de preparación. Tiene a veces horas de preparación las enseñanzas y es difícil. Pero hermanos, espero en el nombre del Señor y es mi deseo de que que usted pueda ser un buen receptor en esta noche, sobre todo si entre nosotros están aquellos que van a quedar en las nuevas directivas. Amén. Vamos pues en esta hora a hablar acerca de Evodia y Síntique, dos hermanas de la iglesia primitiva. Evodia y Síntique aparecen en el verso 2 y yo le voy a pedir por favor de que mantenga su Biblia abierta y lea por favor fuertemente el verso 2. Que sean de un mismo sentir en el Señor, Evodia y Síntique. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Miren, hermanos, no tenemos mucho de qué poder hablar de estas dos mujeres, pero vamos a extraer lo que la Biblia nos revela en estos pocos versículos de Evodia y Síntique. En primer lugar, en el verso 3 dice: a estas que ayuda a estas, le dice a un hermano, ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, estas mujeres habían tenido junto con Pablo enfrentamientos espirituales. Habían peleado batallas con él. Y cuando usted lee el trasfondo de cómo se levantó la iglesia en Filipos, la iglesia en Filipos era una iglesia que se levantó fuerte, hermanos. Y muchas mujeres se convertían mayormente de los griegos, mujeres griegas se convertían bastante. En Macedonia, Filipos fue la primera ciudad de Macedonia a la que Pablo llegó, si no me equivoco, y es ahí donde se convirtieron varias mujeres. Entonces, habían varias mujeres que combatían espiritualmente con Pablo y le dice:
Pablo a este hermano, que ahora le ruega que le ayude a ellas en su disputa, en su problema. Le dice: ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Otro detalle que Pablo lanza aquí de estas dos mujeres es de que son cristianas, son mujeres salvas. Su nombre está en el libro de la vida. Son colaboradoras de él. Son personas que combatieron en el Evangelio. Pero en el verso 2, lo triste que sucede acá es que Pablo le ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora vamos a extraer acá el pensamiento y lo que podemos ver. Pablo no hubiera tenido necesidad de abordar este tema y de escribir esta carta haciéndole un llamado de atención a dos hermanas que su discordia ya era muy notable. Tan notable que Pablo tiene que escribir y decirle: hey, díganle a ellas que por favor sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Y qué significa eso? Que tenían una discordia personal en ser de un diferente sentir, tener una diferente manera de pensar. Tanto así que probablemente dentro de la iglesia local de Filipos, estas hermanas tenían sus disputas. Y aunque eran buenas cristianas de años de trabajar con Pablo, no se llevaban bien. Eran de diferente sentir. ¿Qué cosas, no? Pareciera como que es Peniel aquí. No sé. Qué raro, ¿eh? Cualquiera diría: pero ¿y cómo es eso si son hermanos en Cristo? Donde hay humanidad, hay imperfección. Hay diferencias. ¿Ha leído el capítulo 15 del libro de Hechos? Se reunieron los ancianos, se reunieron los apóstoles, se reunieron los gentiles, se reunieron los judíos cristianos para tratar un problema. Los problemas son parte de la iglesia. Son parte de nosotros. Hay disputas. ¿Sabe cuál es el problema? Es cuando nosotros le damos larga a las cosas y nos ganamos un título de ser pleitistas dentro de la iglesia. Cuídese de eso. Mire cómo pasaron a la historia estas hermanas. Más de 2000 años después estamos hablando. Allá están con el Señor. Primeramente Dios, allá están arriba las hermanas esperándonos, Evodia y Síntique. Ahora ya están abrazando allá, ¿no? Pero imagínense cómo pasaron a la historia, que tenían una diferencia, de que no estaban en un mismo sentir ni en un mismo pensar. Algunos de ustedes no se dan cuenta que sus nombres están pasando a la historia también. Y algunos nombres están pasando a la historia de la misma manera que Evodia y Síntique. De la misma manera. Claro, ahora si estuviéramos hablando de nuestros días, ¿verdad? Pusiéramos nuestros nombres ahí. ¿De qué manera usted está pasando la historia? ¿De qué manera usted está tratando de relacionarse hoy, en estos días con su hermano? Y quiero hablar a los que trabajan en directivas, en el liderazgo. Qué feo es que entre líderes hayan esas cosas, tengamos esas cosas, tristemente. Y es que las hay, porque las hay. Fíjense que los directivos a mí los presidentes tratan de no acercarse, porque yo me imagino que han de pensar y han de decir: no, el hermano tiene mucho en la mente y muchos problemas, ¿para qué le vamos a traer más? ¿Verdad? Pero aunque ustedes no quieran, yo sé los problemas que tienen. Y entonces alguno diría: pero ¿por qué no me ayuda? Porque es que usted se tiene que formar ahí. Y ese rebelde y esa rebelde que se opone a todos los proyectos que usted tiene, esa persona es el que le está afilando a usted, porque usted tiene que escalar. Mire, hay personas que dicen: no, a mí eso de trabajar en liderazgo, a mí no me pongan ahí. Pero ¿y entonces cómo Dios lo va a formar a usted? ¿Cómo Dios lo va a formar?
Al que no le gusta relacionarse con gente no puede ser formado, porque la única manera que su paciencia tiene que ser formada, su amor y nuestro amor tiene que ser formado, nuestro amor a Dios tiene que ser formado, nuestra vida de oración tiene que ser formada, es a través de gente que se nos oponga. Es a través de gente que nos haga contienda. Es una lástima aquellos que sirven de contienda. Es una lástima. Entonces, su pregunta, mi pregunta tendría que ser constantemente: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Padre? ¿Seré yo el que estoy sirviendo de contienda? Esa tendría que ser nuestra pregunta. Porque uno de los fines que busca el liderazgo de la iglesia es que el grupo de gente que se reúne en este lugar sea edificado. Sea edificado. Entonces imagínense estas dos mujeres que tenían estas diferencias entre ellas. Estaba la tensión a tal grado que Pablo tiene que escribirles desde lejos para que se calme la hermana Evodia y la hermana Sintique. Entonces todavía le dice Pablo: y tú, colaborador mío, ayuda a estas, ayúdalas. Échenle la mano. Es decir, en todo esto hay un combo de cosas, hermano, que usted tiene que entender. Ahora está Pablo pidiendo la ayuda de alguien, de un hermano en Cristo, y le dice: ayúdalas, porque esas también son servidoras de Dios, que colaboraron conmigo, que pelearon batallas conmigo y ahora están ahí agarradas del manto. Cuidado, cuidado. Este próximo año, 2022, habrán cosas también. La única exhortación que le daría a mis hermanos líderes es: pídanle a Dios la fortaleza. Pídanle a Dios la frente que tenía Ezequiel, de diamante. Pídanle a Dios la sabiduría y la autoridad para tomar decisiones. Pídanle a Dios de que sus planes no estén sobre los planes de Dios. Y quiero hacerle un llamado y una exhortación a aquellos que se van a ver sus nombres allá en las nóminas. Si usted tiene planes en su vida de trabajar mucho, de pasear, que no es malo, y de no atender a las reuniones y de no estar en las demandas de la iglesia, por favor pida que su nombre no aparezca en la nómina. Pida por favor que su nombre no aparezca ahí. Si usted tiene planes de ser un fantasma en la directiva y de ser un opositor, por favor, hermanos, dígale: hermano, mire, este año vacation, ¿verdad? Este año no, porque este año lo va a disfrutar al máximo. Disfrútelo, venga, gócese. Yo no me voy a enojar. Antes yo decía: ¿por qué la gente no quiere trabajar? ¿Por qué la gente se quiere quitar el nombre de las nóminas? Hoy no, porque yo me he dado cuenta que la vida cristiana, el que sirve a Dios lo tiene que hacer de corazón, no a la fuerza. No, pues tengo que ir. ¿Y por qué? No, es que soy de la directiva, tengo que estar. Así no sirve. No, ¿y por qué va? No, es que tenemos que hacer y voy a cambiar mis planes porque es que hay planes en la iglesia. Si usted está con ese pesar, hermano, por favor, hay que poner nuestras prioridades en orden. Y hablo con los que trabajan dentro de la iglesia. Si usted es un miembro dentro de la iglesia que no tiene las demandas de un líder, que no tiene las demandas de un directivo, que no tiene las demandas del pastor, está bien. Está bien. Pero si usted va a ser y va a estar en la directiva y va a trabajar en la directiva y le va a ayudar al presidente, a la presidenta, tiene que estar ahí con él, con ella. Tiene que estar ayudando por la obra de Dios. Al que más se le da, más se le demanda. Ay, yo no sé por qué solo a mí. Porque hay gente que se rasga los vestidos, ¿verdad? Ay, solo yo. Suelta el privilegio y va a ver que nadie le va a decir nada. Y va a estar sentado ahí y va a estar tranquilo en su vida.
y nadie le va a demandar nada. ¿Sabe a quién se le demanda? Al que más se le da, al que más tiene. A ese se le demanda. Mire, y esto se lo voy a, para que usted lo corrobore. En los ayunos, en las vigilias, en las actividades, van a preguntar siempre primero por los líderes, ¿por qué no están? Puede faltar cualquiera, pero los líderes son el blanco de la atención de toda una iglesia. Y no se queje cuando le demandan. No se queje cuando la gente diga de usted, de mí. Yo sé la demanda que tengo sobre mis hombros. En mi vida yo sé la demanda. Y los líderes tienen que saber la demanda que tienen sobre sus hombros también. Y si no quiere tener esa demanda, y si no quiere tener ese señalamiento, con todo respeto le digo a los que trabajan, siéntese. Siéntese. Y va a ver que nadie le va a decir nada. No, yo sabía, hermanos, yo sabía. ¿Verdad? Como ustedes saben, yo sé que las palabras que le digo, ay, qué fuerte. Mire, hermano, prefiero que sean fuertes ahorita y no tener un dolor de cabeza todo el año 2022. Que entendamos ahorita, que pongamos los pies en la tierra ahorita, que esto no es un club, esto no es una pasarela, esto es la casa de Dios. Aquí se nos demanda, aquí tenemos que servir, aquí la gente nos va a señalar a nosotros, nos va a ver a nosotros. Pero cuando nosotros le damos al Señor, le servimos a Dios, tratamos de agarrar fuerzas cuando no tenemos, tratamos de tragarnos ese nudo en la garganta y le decimos, Señor, yo sé que no puedo, pero yo lo voy a hacer para ti, te voy a servir. Dios lo va a respaldar. Dios va a estar con usted. Dios hablará por usted. Dios se parará junto a usted. Y la presencia de Dios estará con usted. Pero tiene que entender la demanda que hay detrás de cada privilegio. Tiene que entender la demanda que hay. Usted va a trabajar a McDonald's. Le van a exigir que use uniforme. Y el uniforme tiene que, aunque a usted no le guste, mire, yo he visto uniformes de trabajos, me acuerdo. En el mall yo vi un kiosco una vez de unas personas que, no me acuerdo, creo que vendían bebidas como limonadas. Hermanos, solo por el uniforme yo jamás trabajaría en ese lugar. Pero ahí la muchacha con un sombrerote así de todos colores. ¿Y quién dice nada? ¿Quién dice nada? Ah, pero la iglesia. Hombre, hasta se revuelca el hermano en Cristo. Es terrible. Si nosotros habláramos la realidad de las cosas y de la negligencia, de la manera de proceder de nosotros, muchas veces como líderes, ¿nos daría pena? Porque mire, le voy a explicar algo. La gente llega a la iglesia y ellos no saben las reuniones que ustedes tienen tan acaloradas. Ellos no lo saben. No, ellos ven a las hermanas, bien lindas las hermanas, sonrientes las hermanas. Él les bendiga, hasta dulce la voz. Si las vieran en las reuniones. Es que nadie mira. Por eso la gente no conoce quién es malcriado, quién es rebelde, quién es chismoso. No se miran esas cosas. Claro, es bonito, la gente llega y la alabanza, ¿no? Y el culto y aquello tan lindo. Pero detrás de todo eso ha habido una organización. Ha habido reuniones. Detrás de estos cultos que usted puede ver insignificantes. Hablando del culto de hermanas, han habido sacrificios. Hermanas que han dejado de trabajar por estar acá, que han salido a la carrera, que hasta se enferman por la presión que hay a veces. Y están aquí trabajando, porque hay gente malcriada. Pero ahí están las hermanas, siguen adelante. Y si yo puedo ver eso, que ni me cuentan, pero siempre uno se da cuenta, ¿cuánto más Dios? ¿Y sabe qué? Aunque yo no puedo recompensar, Dios paga bien al que le sirve bien. Entonces yo le exhorto, sírvale bien al Señor, que Él paga bien. Sírvale bien. Quisiera
rápidamente ir a algunas cosas que vemos acá. Fíjese la diferencia, una diferencia entre dos mujeres, el problema que puede crear. Una diferencia, diferente manera de pensar. No es que la hermana Evodia ni la hermana Cinti que se agarraron del pelo en medio de la congregación y salieron rodando las dos. No, no es así tan feo. Solo que pensaban diferente. Mire, hay personas que tienen caracteres fuertes y hay diferencias. Hay personas que actúan de una manera que no tienen que actuar y eso afecta. Diferencia de manera de pensar dentro de, pongámoslo de aquí, llevándolo al año 2021, dentro de una directiva. No voy a hablar solo a la directiva de hermanas. Hoy le toca a la directiva de hermanas, no solo a la que está, sino a la que va a venir. Y el jueves le va a tocar la directiva de hermanos. ¿Qué le parece? Amén. Así no se quedan afuera los hermanos. Amén. Pero en esta, pensemos, ¿qué gran problema puede causar una diferencia de pensamientos de dos mujeres? Solo de dos mujeres. Aquí está hablando de Evodia y Cinti, que una manera diferente de pensar que la otra y estaba fuerte la cosa. Piense en la carga que pone sobre sus líderes. Solo piense en eso. Que qué difícil es para uno llegar a la casa pensando en los problemas. Es difícil pensar en cómo vamos a solucionar el problema. Si hay una hermana que se opone, voy a poner este ejemplo, una hermana que se opone a la presidenta, en este caso de hermanas, piensa, hermana, le voy a poner este ejemplo. La hermana, ahora tenemos a nuestra hermana Araceli de presidente. Digamos que ella llega, ella pensaba en un proyecto. Fíjense cómo a veces son las cosas. Ella pensaba en un proyecto. Nadie, ningún líder, incluido su servidor, piensa en un gran proyecto pensando de que le va a salir mal. Nadie expone un proyecto que no le gusta. Todos pensamos en proyectos que nos gustan, pensamos en proyectos que los vemos como grandes sueños, como cosas de bendición. Y cuando uno expone un proyecto que uno siente que es de bendición, uno no piensa que se le van a oponer. Yo no sé si le pasa a usted. Pero es que mire, a veces uno lleva hasta así escrito los proyectos tan bonitos y uno dice, pero ¿y cómo se me van a oponer? Pues si esto es de bendición para la iglesia. Pero siempre hay uno, fíjate. ¿Amén o no amén? Amén. Siempre hay uno. No, a mí no me gusta. No sé. No lo siento aquí. No sé. Entonces ya todo el gran proyecto redunda en uno que no le gustó. Y eso genera una carga sobre el líder que expone sus proyectos. Genera una carga. Porque el hermano, y cuando ya es un asunto personal, aunque los proyectos sean buenos, siempre se opondrá una persona. Cuando ya es personal. Y ya es un asunto de querer agradar a ese hermano. Yo le doy un consejo a mis hermanos líderes: no sacrifique 50, 40, 100 personas por una persona que no tiene su misma manera de pensar. ¿Por qué va a sacrificar a todos los que van a recibir la bendición por ese proyecto? Por uno. Pese la decisión. Ay, no, ¿y por qué? No, es que el hermanito no quiso. Entonces, ya no, hermanos, ya no. El proyecto se acabó. No sacrifique la bendición de la gente por una persona. Sobre todo cuando los proyectos no son de andar enfiestados, sino de orar, enseñar, meternos con Dios. Esos proyectos tienen que ser plausibles y tienen que ser prioridad para una iglesia. Ay, a mí me gustan los convivios, a mí me gusta comer, como lo pueden notar.
Entonces, no es un asunto de que yo esté en contra de estar alegre, de enfiestarnos, pero la prioridad de una iglesia no es pasar enfiestada, es pasar de rodillas para que la presencia de Dios descienda, las cadenas caigan y el enemigo no pueda trabajar en esta tierra, sino que la iglesia salga triunfante. Eso es el gran deseo de uno, que gente sea liberada acá, que gente sea bendecida acá. Entonces, en primer lugar, yo quiero que usted piense, cuando usted se opone a sus líderes, la carga que genera en la vida de ellos, y que ahora su nombre va a estar en la boca de ellos cuando ellos se hinquen a orar. Hay gente que yo los tengo aquí, orando por ellos diariamente. Algunos, claro, oro por la iglesia siempre. Señor, bendícelo, Señor, ayuda a la iglesia, guarda, sobre todo con esto de este virus. Siempre estoy orando para que Dios guarde a la iglesia. Pero hay gente por la que uno ora, Señor, ¿por qué? Porque esta persona es así. ¿Por qué, Señor? Entonces, esas oraciones ya no son de bendición, porque generan tristeza en el corazón de un líder. Yo no quisiera y nunca he querido, y gracias a Dios hasta ahora no tengo esa carga moral ni espiritual de haber sido carga para un pastor. Usted habla con los pastores que he tenido, siempre he querido ayudarles, porque ningún rebelde llega lejos ni llega para arriba. A los rebeldes nunca los va a ver en posiciones altas. Jamás. Porque los rebeldes se estancan y ya no pasan. Ya no escalan más. Ya no escalan más. Usted mira la Biblia y va a ver que esto es un principio bíblico. Después de Moisés, ¿quién quedó? Ya se le olvidó. No. ¿O dónde está la mente ahorita? Ya lo voy a poner a cantar un corito de niños, fíjate. ¿Quién quedó después de Moisés? Josué. ¿Pero quién era Josué? ¿Un dormilón? ¿Quién era Josué? Josué, el que generó la pedreada para Moisés y que no le salió. Nunca va a ver a Josué como rebelde. Josué estaba al lado de Moisés. ¿Sabe que Josué no se metió hasta donde Moisés estaba hablando cara a cara con Dios? Porque no podía. Si él hubiera podido, se hubiera metido hasta donde estaba Moisés. Moisés estaba en la cumbre del monte, Josué estaba a la mitad porque no moría. Cuando el tabernáculo de reunión se erigió fuera del campamento de los israelitas, ¿quién estaba ahí? Josué. Es decir, Josué no lo vemos como rebelde, no lo vemos como negligente. Además de quererse meter con Dios y estar en la presencia de Dios, era alguien que peleaba las batallas de Israel. Era un guerrero. Esa gente tiene futuro. Pero cuando nosotros vemos a Coré, Datán y Abirán, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Se los tragó la tierra por rebeldes. Entonces, la Biblia nos enseña principios que se aplican hasta el día de hoy, hermanos. Entonces, en primer lugar, piense. Claro, obviamente, si usted mira que hay un proyecto que quizás usted puede aportar algo que sea diferente a lo que se está proyectando el líder, dígale con todo respeto. Pero ¿y si lo hacemos de esta manera? ¿Y si sus puntos son más válidos y tienen peso fuerte? Porque el fin de esa decisión tiene que ser la bendición de la iglesia, no que brille yo, no que sobresalga yo, no que las cosas se hagan a mi manera, sin importar llevarme a la iglesia como yo quiero. No, hermanos, uno busca la bendición de la iglesia. Que la iglesia se multiplique, que sea fructífera espiritualmente. No que se muera. ¿Quién busca eso? Solo el diablo. Entonces piensen, líderes. Piensen.
A veces hay gente que se opone a los presidentes sin darse cuenta de que la vida va marchando y el día de mañana ellos son presidentes y ahora entienden lo difícil que es cuando alguien se les opone. ¿No entienden? ¿No entienden? El estancamiento de una iglesia a veces viene por diferencias. Se estanca una iglesia. Se estanca. ¿Y por qué hablo de una iglesia? Líderes, directivos de cada sociedad. Yo no sé cuántas hermanas habrán, hermana, alrededor de cuántas. 45 hermanas. Imagínense, 45 mujeres. 45 señoras que se reúnen, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Oh, perdón. 45 señoritas ya mayores. Vale. Imagínense. 45. Esas 45 están dirigidas por 5, ¿verdad? 5 hermanas que toman decisiones, que se reúnen, que toman decisiones de sus proyectos, de sus convivios, de sus enseñanzas, de cultos especiales, de diferentes cosas, que lo que están ellas pensando cuando se reúnen es que la iglesia sea bendecida, es que esas 45 mujeres sean llenas del Espíritu Santo, sean mujeres espirituales, sean mujeres bendecidas. ¿Qué le parece? Entonces usted tiene que pensar la gran responsabilidad que está sobre sus hombros como directivo al momento de estar en una reunión, al momento de llegar a la iglesia, al momento de estar en los cultos, al momento de hacerse presente, al momento de vestirse, al momento de hacer las cosas. Alguna persona pudiera decir, ay, cómo le dan prioridad a la manera de vestir y hay gente bien vestida que es mala. ¿Sí o no que hay gente bien vestida que es mala? Y hay gente mal vestida que es buena. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Si hay una persona mal vestida que es buena, no le cambiamos lo bueno, cambiémosle los vestidos. Y si hay una persona bien vestida que es mala, no le cambiamos el vestido, cambiémosle lo malo. No sé si me entendió. Pero uno no puede decir, pero es que hay gente mal vestida que es buena. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer gente mal vestida buena? No, hermanos. ¿Sabe por qué yo hablo estas cosas? Porque ustedes, hermanas, las directivas, son ejemplo en todas esas cosas. Son ejemplo en todo eso. El otro día me contaba una hermana que a alguien en el shopping center se le acerca y le dice, oiga, ¿usted es cristiana? Fíjese que yo necesito oración. Entonces ella le dijo, sí, es que me fijé que usted es cristiana por la manera que usted está vestida. Yo me acuerdo hace tiempo, Ana y yo andábamos en un lugar fuera de donde están las iglesias y nosotros queríamos congregarnos porque andábamos de paseo. Entonces dijimos, aquí no conocemos el lugar, no sabemos dónde hay iglesia y vimos a unas muchachas bien vestidas. Y dijimos, ellas son cristianas. El cristiano se conoce en eso, hermanos. No se rasgue los vestidos, ay, cómo señalan eso. El cristiano es así. Somos así. Nosotros no podemos decir, venga, como sea. ¿Qué le parece si usted en este día, yo estuviera en shorts, con mi, qué sé yo, camisa afuera, mis shorts, una gorra, y le enseño? ¿Qué es lo que haría usted? En primer lugar, se reiría de mis piernas, ¿verdad? En segundo lugar, no me creyera. Porque hay cosas que generan respeto. Hay cosas que generan una credibilidad en los que me ven, una credibilidad en los que me oyen. ¿Cómo viene un homeless maloliente y me dice, mire, yo soy millonario? ¿Le creería a usted? Una persona salva se nota. Se nota porque huele bien, porque está cambiado, porque es una persona presentable. Entonces en la iglesia, esa figura de ejemplo, de modelo, son las hermanas, sobre todo las que están en el liderazgo. Pero si alguien difiere de esta manera de pensar, hay problema.
hay problema. Se fija cómo una diferente manera de pensar puede chocar y puede generar diferentes opiniones. Tanto que puede llegar hasta, no sé, desde Filipo llegó hasta Pablo y Pablo escribió la carta. Imagínense. Y ahora aparece en la Biblia 2000 años después Evodia y Síntique. Mire, de aquí para allá, yo no sé la historia que van a contar después de que nosotros y esta generación ya vaya a la presencia de Dios. Si Cristo nos viene pronto y nos vayamos a la presencia de Dios, ¿qué se va a decir de mí? ¿Qué se va a decir de usted? ¿Cómo va a quedar usted en la historia y su nombre? ¿Cómo? ¿De qué manera va a aparecer usted? ¿El pleitisto? Me acuerdo la hermana, bien chismosa que era. ¿Así? ¿O van a decir, esa hermana era guerrera? Esos hermanos servían a Dios. Esos hermanos se esforzaron para servir a Dios. Qué bonito, ¿no? Entonces usted tiene que pensar en el mañana, en el ejemplo que usted está dando. Vamos a ir rápido, porque ya se me va acabando el tiempo. ¿Sabe qué otra cosa sucede con una persona que se obstina en esa manera de pensar que chocan con el avance de la obra de Dios, que chocan con el liderazgo? Se estancan. No solo estancan una iglesia, se estancan ellos. Ya no crecen. Porque lo que hay en el corazón se da a conocer. Y sabe que la gente con el tiempo lo llega a conocer a uno bien. De veras. Usted puede ponerle al hermano, puede hablar mal de él, ponerle cachos y cola, y si la gente se lo va a creer si no lo conocen. Pero tarde o temprano a esa persona que le ponen cachos y cola, lo van a conocer. Lo van a conocer. Yo me acuerdo una vez en una iglesia allá en El Salvador, se acercó una hermana, nunca había hablado con ella, jamás. Y se acercó y me dijo, hermano Álvaro, Dios me lo bendiga. Yo quiero pedirle perdón, me dijo, pero así como casi llorando. Yo le dije, está bien, pero está bien, la perdono, le dije. Es que mire, me habían hablado pestes. De veras, le dije. Casi le digo, ¿quién? No, pero no. No, yo le dije, de veras, le dije yo, sí, mire, me habían hablado peste de usted, viera yo tanta cosa. Y se lo voy a contar, yo le dije, no, ni me cuente que yo ando feliz. Ni me cuente. No, pero es que aquí, déjeme darle un abrazo. Llega tarde o temprano, llegará el momento que la gente lo va a conocer de verdad. Sea bueno o sea malo. Lo que está adentro se le va a salir. Trate de tener buenas relaciones, relaciones que le edifiquen, relaciones que le traigan cosas buenas a usted, relaciones que lo afilen espiritualmente a usted. Trate de tener buenas relaciones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No cosas que le enfermen, porque hay gente que se enferma en pláticas. En plática, fíjese que las diferencias de pensamiento surgen en la mente. En la mente. Y a veces, como el diablo sabe todo esto, el diablo utiliza las bocas de gente negligente, descuidada y carnal para hablar cosas que no deben. Y se ponen a hablar de los demás y a hablar de la iglesia y a reírse de los demás y a ponerle cachos y cola a los demás. Y después viene. Ya no viene espiritual. Viene con la espada desenvainada, viene con los guantes puestos. Ahí está ese, ¿ve? Ya no es el siervo de Dios. Ya no es el hermano en Cristo, no, ahí está ese. No es digno. Vamos. Hay que ser realista, hermanos. Y si las cosas son así, un amén vendría bien. No para mí, para usted. Sí, es cierto. Amén. Cierto. El otro día hablábamos con los jóvenes. Las malas conversaciones corrompen buenas costumbres.
Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa diferente manera de pensar, es porque algo ya se nos metió en la cabeza, ya nos tocaron la mente, ya nos tocaron el corazón, ya nos sembró el enemigo a veces diferentes maneras de pensar que se oponen a los proyectos de Dios. Entonces uno tiene que ser bien sincero con uno mismo y decir: ¿seré yo que estoy mal en esto que no me gusta, en esta oposición que yo tengo contra este proyecto, en esta manera de comportarme mía? ¿Seré yo el que está mal? Porque mire, es bien fácil identificar dónde los demás están bien y tan difícil identificar dónde yo estoy mal. Es tan difícil. Yo siempre me acuerdo y leo cuando el Señor le dice a los discípulos: ¿por qué miras? Le dijo el Señor, la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo. ¿Y por qué lo dijo el Señor? Porque todos, oiga, todos tenemos una viga en el ojo. Entonces lo de la viga no se le aplica a algunos, sino se nos aplica a todos. A todos. Entonces, en esto del liderazgo de la iglesia, que Dios nos ayude a tener conversaciones edificativas, a tener relaciones edificativas, a tener proyectos edificativos, a no buscar un beneficio personal, a no estancar la obra de Dios por deseos personales, a no poner tropiezo en la obra de Dios por cosas que a mí no me gustan, por cosas que yo deseo. Cuidado con esos proyectos y cosas personales que redundan en mí y no en la bendición de la iglesia y no en la gloria para Dios. Cuidado. Los proyectos personales en nuestra vida pueden esperar, la obra de Dios no. La obra de Dios es primordial para nosotros, sobre todo para los líderes de una iglesia. Yo me recuerdo antes, no aquellos tiempos, el pastor decía, bueno, los pastores, cuando una persona dejaba de llegar a tres cultos, ya no podía llevar privilegios. 3 cultos. Hay unos que tienen rato en vacación. Y no me va a poner ahí. Hermano. 3 cultos. ¿Alguno estuvo en esa época? Y verdad que no lo sentíamos pesado. Yo no lo sentía pesado. Y nos congregábamos de lunes a domingo. Y por alguna razón no se me hacía pesado. De veras. No, hombre, ahora. Se me fue las palabras. No hallo. Inefable esto que le quiero expresar. Se mueren los hermanos con estas cosas que les digo. Y se enojan que uno no les dé privilegio. Y se enojan. Y la gran cara. No, hermanos, por favor. Esto es una cosa que yo, imagínense yo que estoy todavía joven, lo vi. Bueno, no fue hace mucho, hay que ser realista. Hace que 20 años se trabajaba así. Hace 20 años se trabajaba de esa manera. Hace 20 años. Este mundo de el evangelio fácil que se vive en Estados Unidos y mire, y no me aparezco en 3 semanas y de repente llego todo ojeroso y a dónde anduvo trasnochando por allá. Hay que ser realistas en esto, hermano. Esto no es la cantina, esto es la casa de Dios. Esto no es un lugar del mundo. Este lugar es de bendición. Aquí, delante de este altar, se han convertido almas que van a llegar al reino de los cielos. Usted tiene que entender la magnitud de esto, hermanos. Entienda la reunión de los santos. Esto no es un club social. Esto es casa de Dios. Esto es gente salvada, lavada con la sangre de Cristo, hermanos. La magnitud de esto es grande. Entonces, vea la consecuencia de la oposición, de la diferente manera de pensar. Muchas veces nosotros necesitamos la intervención de alguien. Pablo le dijo a su amigo y hermano, ayúdalas, que se pongan de acuerdo. Qué bonito es cuando hay gente que se deja ayudar. ¿Sí o no, hermanos? Qué bonito cuando hay gente que se deja ayudar. Hay gente que no se deja ayudar, ni quiere.
ni quiere ser ayudado. Hay gente que pues el Señor los pastorea, ¿verdad? El Señor los ayuda a salir adelante. Y hay gente que busca consejo, busca guianza, busca ayuda para poder salir adelante. Pero hay gente que no se quiere dejar ayudar. Y el problema que nosotros tenemos en nuestros días es que cuando usted quiere ayudar a alguien, lo que hace es enojarse. Enojarse. Difícil, ¿no? Pero bien, le dice Pablo a su hermano en Cristo: mira, te ruego que también, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo estaba preocupado por ellas, para que se pusieran de acuerdo. Hermanas, a mí cada año me preocupa la directiva que está. ¿De veras? Y yo digo, Señor, por nombre, Señor, ayuda a la hermana, ayuda a las que se pongan de acuerdo. Ayuda a las que no sean una Evodia y una Síntique. Ayuda a las padres. Es mi oración. Yo le voy a recomendar algo. Nunca usted se deje llevar en una votación por amistad. Aquellos que usted promueve y dice, no, este va a quedar y va a quedar. Y ese va a quedar es para que los demás oigan y voten por esa persona. ¿Y sabe qué es lo que Dios a veces hace y lo que le pasa a esa persona? Que aquellos que alabaron tanto se vuelven su clavo caliente. De veras, hermano, es que lo he visto. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo le digo después, tanto que lo promovió, aguántelo. Aguántelo. Porque antes de llegar a mí tiene que pasar por el presidente, por esa directiva. Ya cuando llegan a mí, porque ya llegan hasta despeinadas. Ay, pastor. Ahí allá uno, siéntese, vamos a platicar. Pero ya se agarraron por allá, Vietnam allá en el cuarto, ¿verdad? No había necesidad de eso si se hubieran dejado dirigir por Dios y no por amistad. Esto no es que aquí no hay, esto no es ni demócratas ni republicanos. Esto no es eso. Aquí el que elige es Dios. Y el que pone es Dios. Y por eso estamos orando, hermano. ¿Cómo nos vamos a pasar un mes orando y después decir, no, es que ahí hubo como el, ¿verdad? El presidente que dijo, no, una mala elección. Y ahí el presidente. No, esto no es así. Usted nos ve aquí a nosotros y piensa que porque no mira a Los Ángeles, pero aquí está el Señor con nosotros. Usted cree que esta iglesia es mía y que aquí yo soy el mandamás y que esta es mi compañía. Se equivocó. Aquí el que manda más se llama Jesús de Nazaret. Usted piensa que no, allá usted, pero el Señor sí tiene poder para mandar. Si gobierna las naciones enteras, no va a gobernar esta iglesia, hermano, por favor. Entonces, si oramos para que Dios elija, deje que Dios ponga en el corazón de la gente a quién va a poner. No ande diciéndole, ya visto, y no, si está, ahora va a quedar fulano y yo sé que va a quedar y estoy orando que quede. Cuidado, no diga eso. Como dijo el hermano, bueno, no sé quién dijo, los 6 papelitos me gasté en la misma y no quedó, dijo. Más el desperdicio. No, hombre, hermano. Es decir, usted y yo no vamos a llevar sorpresas aquí porque la iglesia no es de este mundo, es del reino de los cielos. Entonces, cuidémonos de estas diferencias, hermanos. Ya son las 9, voy a terminar aquí. Cuidémonos de estas diferencias. Cuidémonos de estas discordias que hay a veces en las directivas. Mire, no se sientan mal las hermanas, pero si hay un grupo que a mí me preocupa bastante es el de las mujeres. ¿De veras? Y no se sientan mal que, ay, lo que dijo el pastor. Ay, no. Le voy a decir por qué. Es por la naturaleza de las mujeres. La naturaleza de las mujeres es bien resentida, emocional, dice las cosas por lo que siente en el momento, no importa si le dolió o no, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas a veces resaltan. Por eso
usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios le dirija. Deje que el Espíritu Santo le dirija. Y va a ver cómo va a triunfar en la vida. Este año, vuelvo y le repito, espero en el nombre del Señor de que trabajen bien. Pero en el nombre del Señor nos vamos a sentar después con la directiva que quede. Yo me voy a sentar, yo les voy a decir lo mismo que les acabo de decir hoy. Si tiene usted planes diferentes de servirle a Dios y está en una directiva, por favor. Nosotros tenemos una demanda de la gente, de la iglesia, de Dios, primeramente. Tenemos que cumplir, que tenemos que ganar. No significa que usted va a estar amarrado y mira por allá y los hermanos se fueron de camping y yo no puedo. No, usted puede también, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. Vamos a orar por las hermanas, por las sorpresas que Dios nos puede dar. Que es gente nueva, tanto en